Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En este sermón, el gran predicador puritano Stephen Charnock conduce a una reflexión profunda sobre la pecaminosidad de los pensamientos. Después de mostrar la corrupción de la mente humana, ahora entra en la parte práctica de su mensaje, la reprobación de los pensamientos pecaminosos y la exhortación a combatirlos. Charnock nos recuerda que no basta con refrenar las acciones externas, pues los pensamientos son el taller secreto del alma, donde el pecado germina o donde la gracia de Cristo produce fruto. Aquí se nos advierte con solemnidad: los malos pensamientos no deben ser tolerados, sino reprendidos y rechazados con urgencia. Pero también se nos ofrece dirección y consuelo, mostrándonos el camino para evitar la corrupción de la mente y hallar la cura en el Evangelio. Que estas palabras sean para nosotros un llamado a examinar el corazón, a vigilar la mente y a rendir todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Acompáñanos en esta preciosa audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. ¿Cuánta vanidad encontraríamos en nuestras mentes si pudiéramos rendir cuentas de nuestros pensamientos en un solo día? Sí, en una sola hora. ¿Cuántos pensamientos necios con nuestra sabiduría, ignorantes con nuestro conocimiento, mundanos con nuestra espiritualidad, hipócritas con nuestra religión y orgullosos con nuestras humillaciones? Nuestros corazones serían como una gruta, repleta de imágenes monstruosas y ridículas, o como el muro de la visión de Ezequiel, representado con toda forma de reptiles y bestias abominables. Una abominación mayor que la imagen de los celos a la entrada del altar. Ezequiel 8:5 al 10. Si nuestro interior se abriera, ¿cómo nos quedaríamos mirando con desprecio y asombro por ser tan necios? Con razón podemos exclamar, con Agur: no tenemos el entendimiento humano. Proverbios 32. No lo usamos como corresponde a las criaturas racionales, porque lo degradamos a servirnos de una fantasía brutal. No dudo que, si conociéramos las fantasías de algunas criaturas irracionales, las encontraríamos más nobles, heroicas y generosas, in suo genere, que los pensamientos de la mayoría de los hombres, más conformes a su naturaleza y acordes con la ley de su creación. ¿Cuán poco hay Dios en nuestros pensamientos, comparado con su excelencia? Salmo 10:4. Dios no está en todos sus pensamientos. No. Nuestros negocios, nuestras rentas, nuestras espaldas y vientres usurpan el lugar de Dios. Si algún pensamiento sobre Dios surge en nosotros, ¿cuántos pensamientos codiciosos, ambiciosos, libertinos y vengativos se mezclan con él? ¿No es un absurdo monstruoso poner a nuestro amigo con una bandada de víboras, alojar a un rey en una pocilga y entretenerlo con los vapores de un pozo y un muladar? La lengua del justo es como plata selecta. El corazón de los malvados es de poco valor. Proverbios 10:20. Todos los artículos y objetos de su comercio interior no valen ni una gota de plata de los labios de un hombre bondadoso. Un argumento invencible de los cristianos primitivos a favor de la pureza de la religión cristiana, por encima de todas las demás en el mundo, era que prohibía los malos pensamientos. ¿Y no es un argumento igualmente irrebatible que no somos cristianos si les damos libertad? ¿Qué es nuestra conducta moral externamente, sino solo una simple abstinencia del pecado, no un desapego? Si fuéramos real y completamente cristianos, ¿no sería nuestro placer la pureza suprema del cristianismo? ¿Y ofenderíamos a Dios más en secreto que en público? ¿No es el pensamiento un rayo de luz, y solo se enamorará de un estercolero? ¿No es el entendimiento el ojo del alma, y solo contemplará la nada dorada? Es la flor del espíritu. Dejaremos que cada oruga la chupe. Es la reina en nosotros. ¿Lo desflorecerá cualquier rufián? Es como el sol en nuestro cielo, ¿y lo embadurnaremos de fantasías nebulosas? Fue creado, sin duda, para mejores propósitos que atrapar 1000 libras de arañas, como Heliogábalo empleaba a sus sirvientes. No estaba destinado a convertirse en la cloaca común de la inmundicia, o clasificarse entre esos animales glotones, que no solo comen fruta y carne, sino también moscas, gusanos, estiércol y todo tipo de materiales repugnantes. No dejemos,
Por lo tanto, que nuestras mentes se hundan en un sumidero de locuras fantásticas, con las cuales robar a Dios lo que le corresponde y a nuestras almas su felicidad. Exhortación. Debemos cuidar de suprimirlos. Todo vicio surge de la imaginación. ¿De qué tronco crecen la ambición y la venganza, sino de una falsa idea de la naturaleza del honor? ¿Qué engendra la codicia, sino una falsa fantasía de la excelencia de la riqueza? Debemos abandonar los pensamientos, así como nuestro camino. De otra manera no podemos tener evidencia de una verdadera conversión. Isaías 55:7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Si no los desechamos, no es probable que obtengamos un perdón abundante. ¿Y qué resultará de ello sino un castigo abundante? La mortificación debe extenderse a estos. Los afectos deben ser crucificados. Gálatas 5:24. Y todos los pensamientos que los generan o son engendrados por ellos. ¿Acaso alimentaremos aquello que atrajo la ira de Dios sobre el viejo mundo, como si no hubiera habido ya suficientes experiencias del daño que han causado? ¿No es nuestra mayor excelencia conformarnos a Dios en santidad hasta donde nuestra naturaleza finita nos lo permita? ¿Y no es Dios santo en sus consejos y acciones internas, así como en sus obras? ¿Acaso Dios piensa algo que no sea justo y recto? Por lo tanto, cuanto más necias y vanas sean nuestras imaginaciones, más nos alejamos de la vida de Dios. Los gentiles lo eran, porque andaban en la vanidad de su mente. Efesios 4, 17, 18. Y lo seremos nosotros, si la vanidad habita en la nuestra. Así como el 10º mandamiento prohíbe todos los pensamientos y deseos ilícitos, también nos obliga a todos los pensamientos y deseos que nos hagan conformes a la voluntad divina y semejantes a Dios mismo. Encontraremos gran ventaja al suprimirlos. Podemos resistir con mayor facilidad las tentaciones externas si dominamos las mociones internas. Los pensamientos son los amotinadores del alma que abren las puertas a Satanás. Él ha mantenido una inteligencia secreta con ellos, hasta donde los conoce, desde la caída, y son sus espías, para ayudarlo en la ejecución de sus artimañas. Preparan la yesca, y el siguiente dardo ardiente lo prende todo en llamas. Podemos apreciarlos si consideramos que Cristo murió por ellos. Derramó su sangre por aquello que trastornó el mundo, lo cual fue logrado por la imaginación pecaminosa del primer hombre y continuado por las imaginaciones mencionadas en el texto. Murió para restaurar a Dios a su derecho y al hombre a su felicidad, ninguna de las cuales puede alcanzarse plenamente hasta que éstas sean expulsadas del corazón. Para lograrlo, consideremos las siguientes instrucciones, que pueden dividirse en 1. Para suscitar buenos pensamientos. 2. Prevenir los malos. 3. Ordenar los malos cuando se inmiscuyen. 4. Ordenar los buenos cuando aparecen en nosotros. 1. Para suscitar buenos pensamientos. 1. Renueven sus corazones. La fuente que alimenta las alimañas debe ser purificada. Los vapores puros jamás pueden ascender de un lodazal inmundo. ¿Qué puede surgir de un corazón vano, sino vanas imaginaciones? Los pensamientos no se renovarán hasta que el hombre esté en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. Debemos ser santos antes de poder pensar con santidad. La santificación es necesaria para desechar los pensamientos vanos y dar paso al bien. Lava tu corazón de maldad, para que seas salvo. ¿Hasta cuándo morarán en ti tus vanos pensamientos? Jeremías 4:14. Una razón santificada descubriría y avergonzaría nuestras locuras naturales. Como todas las operaciones animales, así también todos los movimientos espirituales de nuestra mente dependen de la vida de nuestro corazón, como el principium originis, el principio originador. Proverbios 4:23. Así como existe una ley en nuestros miembros que nos lleva cautivos a la ley del pecado, Romanos 7:23, así también debe haber una ley en nuestra mente que lleve nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, Segunda de Corintios 10:5. Debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente, Efesios 4:23, en nuestros razonamientos y pensamientos, que son los espíritus por los cuales actúa el entendimiento, así como los espíritus animales son los instrumentos del movimiento corporal. Hasta que el entendimiento nazca del espíritu, solo se deleitará y pensará en cosas apropiadas a su origen carnal. Pero cuando es espiritual, recibe nuevas impresiones.
nuevos razonamientos y movimientos, apropiados para el Espíritu Santo. ¿De quién nace? Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. Una piedra, si se lanza 1000 veces hacia arriba, caerá hacia atrás, porque es un movimiento forzado. Pero si la naturaleza de esta piedra se transformara en la del fuego, ascendería con la misma naturalidad que antes de hundirse. A veces puedes forzar algunos pensamientos hacia el cielo, pero no serán naturales hasta que la naturaleza cambie. La gracia solo da estabilidad y previene la fluctuación al fijar el alma en Dios como su fin principal. Bueno es que el corazón se afirme en la gracia. Hebreos 13:9. Y nuestro fin no solo será el primero en nuestras intenciones, sino el más frecuente en nuestras consideraciones. Por eso, un corazón santificado se llama en las Escrituras un corazón firme. Debe haber enemistad contra Satanás en nuestros corazones, según la primera promesa, antes de que podamos tener enemistad contra sus diablillos o cualquier cosa que se le parezca. 2. Estudia las Escrituras. La corrupción original nos llena de malos pensamientos, y el conocimiento de las Escrituras nos llena de buenos, pues propone las cosas en términos que se adaptan extraordinariamente a nuestra imaginación y fortalecen nuestro entendimiento. El conocimiento juicioso nos haría aprobar lo excelente. Filipenses 1:9-10. Y donde tales cosas son aprobadas, los juguetes no son bienvenidos. La plenitud es la causa de la constancia. La causa de una mirada atenta y penetrante es la multitud de espíritus animales. Sin esta habilidad en la palabra, tendremos ideas tan insensatas sobre las cosas divinas, como las que los hombres ignorantes, sin las reglas del arte, tienen sobre el sol y las estrellas, o sobre cosas de otros países que nunca han visto. La palabra es llamada lámpara para nuestros pies, es decir, los afectos, luz para nuestros ojos, es decir, el entendimiento. Salmo 119:105. Dirigirá la mirada de nuestra mente y los impulsos de nuestros afectos. Ilumina la vista y nos brinda una nueva perspectiva de las cosas. Como un erudito que recién se ha adentrado en la lógica y ha estudiado los dilemas, etc., lo contempla todo con una nueva perspectiva y pensamientos más racionales, y se deleita enormemente con todo lo que ve, porque lo ve como si estuviera revestido de las nociones recién estudiadas. El diablo no tenía sus maquinaciones tan prontas para atacar a Cristo, como Cristo, por su conocimiento, tenía preceptos de las Escrituras que se le oponían. Así como nuestro Salvador acalló los pensamientos que se le ofrecían, así también nosotros podemos acallar los pensamientos que surgen en nosotros. Por lo tanto, conversa a menudo con la Escritura, transcríbela en tu corazón y conviértela en sucum et sanguinem en humedad y sangre nutritivas, lo cual revitalizará cada parte de tu alma. ¿Cómo lo hace? Por lo que comes, cada miembro de tu cuerpo. Así harás de tu mente la biblioteca de Cristo. 3. Reflexiona a menudo sobre tu estado mental en tu primera conversión. Nadie tiene pensamientos más firmes y placenteros sobre las cosas divinas que los recién convertidos cuando se acercan a Cristo. En parte por la novedad de su estado, y en parte porque Dios les infunde un legado de fe. Y los comerciantes diligentes, al comenzar su vida, tienen la mente puesta en enriquecer su legado. Procura mantener tu mente en la misma postura que tenía entonces. O si no recuerdas el momento en que te acercaste a Cristo por primera vez, recuerda aquellos momentos en los que encontraste tus afectos más fervientes, tus pensamientos más unidos y tu mente más elevada. Como cuando renovaste tu arrepentimiento, tras alguna caída, o recibiste algún aliento notable de Dios. Y considera qué asunto te elevó, en qué ocupación te dedicabas, cuando los buenos pensamientos llenaron tu alma, e intenta el mismo experimento de nuevo. Asaf opondría las antiguas obras de Dios a sus pensamientos murmuradores. Recordaría su cántico nocturno, es decir, el tema de su cántico, y releería los testimonios de la bondad divina. Salmo 77, 6, 12. David también nunca olvidaría, es decir, renovaría con frecuencia el recuerdo de aquellos preceptos mediante los cuales Dios lo había vivificado particularmente. Salmo 119, 93. Sí, también reflexionaría sobre los lugares donde anteriormente había conversado con Dios para librarse de pensamientos desalentadores. Por tanto, me acordaré de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte Mizar. Salmo 42, 6.
Seguramente David había sentido cierta euforia en esos lugares, cuyo recuerdo endulzaría la agudeza de su dolor actual. Cuando nuestros pecados pasados nos asalten, pidiendo ser reconsiderados, recordemos la santa disposición que tuvimos al arrepentirnos de ellos y la gratitud que sentimos cuando Dios los perdonó. Los discípulos, en la segunda aparición de Cristo, reflexionaron sobre su propio temperamento cálido durante su primer discurso disfrazado, para confirmar su fe y disipar sus ideas incrédulas. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. Esfuércense por recordar verdades, preceptos y promesas con el mismo afecto que se apoderó de sus almas cuando se les aparecieron por primera vez en su gloria y dulzura. 4. Satura tu corazón con amor a Dios. David pensaba todo el día en la ley de Dios, como otros hombres piensan en sus lujurias, porque la amaba indeciblemente. Oh, cuánto amo tu ley. Es mi meditación todo el día. Salmo 119:97. Este fue el medio eficaz que utilizó para reprimir los pensamientos vanos y despertar su odio hacia ellos. Aborrezco los pensamientos vanos, pero amo tu ley. Versículo 113. Es propio del amor no pensar mal. Primera de Corintios 13:5. Piensa cosas buenas y agradables de Dios, pensamientos amistosos y útiles de los demás. Fija la imagen de nuestro objeto amado en nuestra mente, de modo que no está en el poder de otras fantasías desplazarla. La belleza de un objeto cautiva la atención. Es difícil separar nuestros corazones y pensamientos de aquello que nos parece hermoso y glorioso, ya sea Dios o el mundo. El amor, con una violencia placentera, ata nuestros pensamientos y ahuyenta otros afectos. Si no establece nuestras mentes, serán como un corcho que, con un aliento fuerte y un breve rizo de agua, será sacudido de arriba abajo. Los eruditos que aman el conocimiento estarán continuamente martillando sobre alguna idea que pueda impulsar su progreso, y la abrazarán con tanta avidez como el hierro a su amado imán. Quien está alado con un amor divino por Cristo, lo mirará y volará frecuentemente hacia él, y saldrá de sus asuntos mundanos varias veces al día para visitarlo. El amor, en su mismo acto, es una gracia que establece. Aumenta nuestro deleite en Dios, en parte por la visión de su amabilidad, que se nos revela en el mismo acto de amar, y en parte por las recompensas que otorga al comportamiento afectuoso de su criatura. Ambos, que ahuyentan el corazón de las divagaciones, o dan cabida a compañías tan despreocupadas como los malos pensamientos. Pues bien, si tuviéramos este afecto celestial fuerte en nosotros, no permitiría que la mala hierba creciera tan cerca, o nuestro amor la consumiría, o esa mala hierba ahogaría nuestro amor. 5. Ejercita la fe. Así como el hábito de la fe va acompañado de una santificación habitual, los actos de fe van acompañados de un progreso en sus grados. La fe que lleva a Cristo a morar en nuestras almas nos hará pensar a menudo en nuestro morador. La fe comprende las cosas divinas y hace presentes los objetos ausentes, y así proporciona a la imaginación aguas más ricas en las que sumergirse que cualquier otro principio del mundo. Así como es necesario el uso de la fantasía mientras el alma está ligada al cuerpo, también es necesario un correctivo. La razón la regula en parte, pero es demasiado débil para hacerlo a la perfección, porque la fantasía en la mayoría de los hombres es más fuerte que la razón, siendo el hombre el más alto de los seres imaginativos y el más bajo de los inteligentes. La fantasía se exalta más que en las criaturas inferiores, y la razón se perjudica más que en las criaturas superiores, y, por lo tanto, la imaginación necesita una guía más hábil que la razón. La fantasía es como el fuego, buen siervo, pero mal amo. Si marcha bajo la guía de la fe, puede ser sumamente útil, y al realzar la verdad divina, puede cautivar nuestros afectos hacia ella. La fe es la convicción de lo que no se ve, es decir, no con un ojo corporal, sino intelectual, y así suplirá la función de los sentidos. Es la certeza de lo que se espera. Hebreos 11:1. Y si la esperanza acompaña a la fe, nuestros pensamientos sin duda seguirán nuestras expectativas. El remedio que usó David, cuando estaba casi ahogado por pensamientos inquietantes, fue despertar en su alma la esperanza y la confianza en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas en mí? Espera en Dios. Salmo 42:5.
Y cuando estos volvieron a él, usó la misma distracción. Versículo 11. La paz de Dios, es decir, la reconciliación que un mediador realiza entre Dios y nosotros, si la percibimos con fe, protegerá nuestros corazones y mentes, o pensamientos, contra cualquier ataque ansioso, tanto interno como externo. Filipenses 4, 6, 7. Cuando alguna vanidad se apodere de ti, confía en la intercesión de Cristo y piensa, ¿está Cristo pensando en mí ahora en el cielo y suplicando por mí? ¿Y debo malgastar mis pensamientos en nimiedades que me costarán lágrimas y sonrojo? Medita con fe en las promesas. Son un medio para purificarnos de la inmundicia del espíritu, así como de la carne. Teniendo, pues, estas promesas, limpiémonos. Segunda de Corintios 7:1. Si tenerlas es un motivo, usarlas será un medio para alcanzar este fin. Mirar las cosas que no se ven nos preserva del desmayo y renueva el hombre interior día a día. Segunda de Corintios 4:16, 18. Estas cosas invisibles no podrían impedir que nuestros corazones desfallecieran si la fe no impidiera primero que nuestros pensamientos se desviaran de ellas. 6. Acostúmbrate a una meditación seria cada mañana. Airear nuestras almas en el cielo nos purificará el espíritu y nos llenará de pensamientos. Un buen acondicionamiento matutino nos asegurará todo el día. Aunque otros pensamientos necesarios sobre nuestros llamamientos surgirán y deben surgir. Una vez que los hayamos despachado, atendamos a nuestro tema matutino como nuestro principal compañero. Como un hombre que va con otro a un asunto importante, supongamos, a Westminster, aunque se encuentra con varios amigos en el camino y saluda a algunos, y con otros con quienes tiene asuntos pasa un rato, regresa rápidamente con su compañero, y ambos juntos siguen su camino. Haz lo mismo en este caso. Nuestras mentes están activas y estarán haciendo algo, aunque con poco propósito. Y si no están fijas en algún objetivo noble, como locos e insensatos, se deleitarán enormemente jugando con pajas. Los pensamientos de Dios fueron los primeros visitantes que David recibió por la mañana. Dios y su corazón se encontraron en cuanto despertó, y estuvieron juntos todo el día siguiente. Salmos 139, 17, 18. En esta meditación, preste atención tanto a la materia como a la manera. Primero, considera el tema de tu meditación, que sea alguna verdad que te ayude a reavivar alguna gracia languideciente o te fortalezca contra alguna corrupción triunfante, pues es nuestro pecado predilecto el que más envenena nuestros pensamientos. Como piensa el hombre en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. Si tienes sed de honor, imagina el honor de ser hijo de Dios y heredero del cielo. Si te inclinas a la codicia, piensa en las riquezas guardadas en un Salvador y dispensadas por Él. Si te inclinas a la voluptuosidad, imagina los placeres de los caminos de la sabiduría, aquí y a la diestra de Dios en el más allá. Esto es, tratar con nuestros corazones como Pablo con sus oyentes, para atraparlos con engaño. Entrégate a algún misterio serio y provechoso de la religión, como la majestad de Dios, algún atributo particular, su condescendencia en Cristo, el amor de nuestro Redentor, el valor de sus sufrimientos, la virtud de su sangre, el fin de su ascensión, la obra del Espíritu, la excelencia del alma, la belleza de la santidad, la certeza de la muerte, el terror del juicio, los tormentos del infierno y las alegrías del cielo. Los temas del catecismo podrían ordenarse, lo cual aumentaría y fortalecería nuestro conocimiento. ¿Por qué no podría ser el tema de los innumerables pensamientos de Dios el nuestro? Salmo 45. Los pensamientos y consejos de Dios se centraban en Cristo, el fin de su venida, su muerte, sus preceptos de santidad y sus promesas de vida. Y esto no solo especulativamente, sino con un placer infinito en su propia gloria y en el bien de la criatura, que Él cumpliría. ¿No sería suficiente trabajo para nuestros pensamientos todo el día recorrer la longitud, la anchura, la altura y la profundidad del amor de Cristo? Nos daría la magnitud del viaje tiempo para hacer algún otro esfuerzo. Habiendo establecido el tema para todo el día, encontraremos ayuda ocasional incluso en asuntos mundanos. Como los estudiantes, que tienen algo de ejercicio que hacer, encuentran ayuda en su propia lectura, aunque el libro no esté diseñado para su tema específico. Así, al ocupar nuestra mente principalmente en una cosa,
No solo les impediremos vanas excursiones, sino que incluso los objetos comunes serán aceite para nuestros buenos pensamientos, que de otro modo habrían sido combustible para los malos. Un licor tan generoso perfumaría nuestras mentes y conversaciones todo el día, de modo que cualquier movimiento que llegara a nuestros corazones se teñiría con este espíritu y saborearía nuestros pensamientos matutinos. Como vasos, después de llenarse de un vino rico, comunicarían su sabor a los licores que luego se vierten en ellos. También podríamos ocuparnos con mayor firmeza en nuestros asuntos mundanos si llevamos a Dios en la mente. Así como un pie de la brújula se moverá más regularmente alrededor de la circunferencia, cuando el otro permanece firme en el centro. En segundo lugar, observe la forma en que ocurre y que sea intenso. Los pensamientos pasajeros son como las miradas. Aparecen y desaparecen pronto. No hacen descubrimientos claros y, en consecuencia, no despiertan afectos vivaces. Que sea un tema principal, sin apartarse de él. Pues si nuestros pensamientos son inestables, encontraremos poco calor. Un espejo que se mueve con frecuencia no enciende nada. Debemos mirar las cosas que no se ven, con la misma atención con que se mira a un blanco al que se dispara. 2 Cornélio 4:18. Una meditación tan intensa nos transformaría a la imagen y nos moldearía en el molde de las verdades que pensamos. Segunda de Corintios 3:18. Haría que nuestras mentes estuvieran más ocupadas en ellas todo el día. Como el resplandor del sol llena nuestros ojos durante un tiempo con su imagen. Para ello, considérense profundamente interesados en las cosas que piensan. Nuestra mente se concentra en aquello que consideramos absolutamente necesario. Un condenado apenas pensaría en otra cosa que no fuera conseguir un indulto, y su anhelo por conseguirlo cerraría la puerta a otros intrusos. 2. Que sea afectuosa y práctica. La meditación debe despertar un deleite espiritual en Dios, como en el salmista. Dulce será mi meditación en él. Me alegraré en el Señor. Salmo 104:34. Un deleite divino mantendrá los buenos pensamientos y alejará las impertinencias. Una simple especulación cansará el alma, y sin aplicación ni presión sobre la voluntad y los afectos, enfriará más que calentará la devoción. Solo así tendremos la eficacia de la verdad en nuestra voluntad, la dulzura en nuestros afectos y la noción de ella en nuestro entendimiento. Cuanto más efectiva sea la verdad de esta manera en nosotros, menos podrán otros pensamientos interrumpirnos y con mayor desdén los mirará el corazón si se atreven a ser impúdicos. Por lo tanto, nunca dejes de pensar en un tema espiritual hasta que tu corazón se sienta conmovido por él. Si piensas en la maldad del pecado, no lo dejes hasta que tu corazón lo aborrezca. Si es de Dios, no descanses hasta que se multiplique en admiración hacia Él. Si piensas en su misericordia, derríete por abusar de ella. Si piensas en su soberanía, reverencia tu corazón a resoluciones obedientes. Si piensas en su presencia, redobla tu vigilancia sobre ti mismo. Si meditas en Cristo, no descanses hasta que tu corazón lo ame. Si piensas en su muerte, defiende su valor para la justificación de tu persona y aplica su virtud para la santificación de tu naturaleza. Sin este sello práctico en nuestros afectos, tendremos un espíritu ligero, mientras que tenemos la oportunidad de conversar con los objetos más serios. A menudo oímos pensamientos insensatos emanar en una casa de luto, en medio de ataúdes y trofeos de muerte, como si los hombres confiaran en que nunca morirían, mientras que nadie es tan ridículo como para afirmar que vivirá para siempre. Por este ejemplo, en una verdad a la que se aprueba con tanta certeza, podemos juzgar la necesidad de esta dirección en verdades creídas con mayor duda. 7. Extraigan inferencias espirituales de objetos ocasionales. David, con solo pensarlo, consideró los cielos y prorrumpe en humillación y humilde admiración hacia Dios. Salmo 8:3-4. De todo lo que vean, aprendan de cada cosa que vean, y alabe a su Creador. Esto les restaurará a la inocencia, ya que esta fue la tarea de Adán en el paraíso. No se detengan en ningún objeto creado solo como virtuosos, para satisfacer su curiosidad racional, sino como cristianos, invoquen la religión a su festín y progresen espiritualmente. Ninguna criatura puede llegar a nuestros ojos sin ofrecernos lecciones dignas de nuestra reflexión.
además de las advertencias generales sobre el poder y la sabiduría del Creador. Así, la oveja puede sermonearnos sobre la paciencia, la paloma sobre la inocencia, la hormiga y la abeja sonrojarnos por nuestra pereza, y el buey necio y el asno torpe corregir y avergonzar nuestra ingrata ignorancia. Isaías 1:3. Y puesto que nuestro Salvador expuso su propia excelencia con un atuendo sensato, la consideración de esas metáforas con una imaginación aguda realzaría las verdades divinas con mayor exquisitez y nos conduciría a un conocimiento más profundo de los misterios del Evangelio. Quien tiene los ojos abiertos no puede carecer de un instructor, a menos que le falte un corazón. Así, un artesano puede espiritualizar el material que elabora y hacer que sus productos sirvan a meditaciones saludables para su mente, enriqueciendo al mismo tiempo su alma y sus arcas. Sí, y en parte, devolver a las criaturas la felicidad de cumplir con el gran fin de su creación, del que el hombre las privó al someterlas a la vanidad. Tal visión de las verdades espirituales en imágenes sensatas aclararía nuestro conocimiento, purificaría nuestras fantasías, animaría nuestros afectos, alentaría nuestras gracias, deshonraría nuestros vicios y nos obligaría a cumplir con el deber. Y así eliminaría de inmediato todas las causas de nuestros pensamientos errantes y errantes. Y un ejercicio frecuente de este método generaría y apoyaría un hábito de pensar bien, y debilitaría, si no expulsaría, un hábito de pensar mal. 2. El segundo tipo de instrucciones son para prevenir los malos pensamientos. Y para ello, 1. Humíllate con frecuencia. El orgullo nos expone a pensamientos impacientes e inquietantes, mientras que la humildad proporciona calma y serenidad al alma. El consejo de Agur es humillarse especialmente por los malos pensamientos. Proverbios 30:32. Las humillaciones frecuentes apagan el fuego interior y reducen las chispas. Cuanto más se hunde el arado, más maleza se elimina y la tierra se prepara para el buen grano. Los hombres no caen fácilmente en los pecados por los que han sido profundamente humillados. Las vanas ideas se alojan con mayor frecuencia en los corazones alegres. Pero con la tristeza del rostro se enmenda el corazón. Eclesiastés 7:3-4. Hay más sabiduría, o sabia consideración, en un espíritu sereno y afable, mientras que la alegría y los juegos carnales hacen que el corazón se evapore en la ligereza y la locura. Cuanto más humildes seamos ante ellos, más se fomentará nuestro odio hacia ellos y, en consecuencia, más preparados estaremos para rechazar cualquier intrusión audaz. 2. Eviten enredarse con el mundo. Esta arcilla obstruirá nuestras mentes y una felicidad sucia solo generará pensamientos sucios. ¿Quiénes fueron tan necios como para albergar pensamientos íntimos de que sus casas durarían para siempre, sino aquellos que confiaban en sus riquezas? Salmo 49, 6, 11. Si el mundo se apodera de nuestras almas, generará pensamientos de tristeza. Muchos negocios se enfrentan a cruces y luego generan pensamientos de murmuración. Y a veces, coronados por el éxito, dan lugar a pensamientos orgullosos y egoístas. Los que quieren enriquecerse caen en muchas codicias necias y dañinas. Primera de Timoteo 6:9. Codicias que enloquecen a los hombres. Y parte de la necedad es tener fantasías desenfrenadas e insensatas. Las brumas y las nieblas están en la región inferior, cerca de la tierra, pero no alcanzan la que está junto al cielo. Si estuviéramos libres de afectos terrenales, estos vapores groseros no podrían perturbar nuestras mentes tan fácilmente. Pero si el mundo se asienta en nuestros corazones, nunca dejaremos que sus vapores nos llenen la cabeza. Y así como los deseos codiciosos nos atiborran de imaginaciones insensatas, también sofocarán cualquier buen pensamiento que nos infundan. Así como las espinas de las preocupaciones mundanas ahogaron la buena semilla y la hicieron infructuosa. Mateo 13:22. Así como debemos regocijarnos en el mundo como si no lo hiciéramos, por la misma razón debemos pensar en él como si no lo hiciéramos. Una conformidad con el mundo en los afectos es incompatible con un cambio de mentalidad. Romanos 12:2. 3. Evita la ociosidad. Las ocupaciones serias conforman naturalmente el espíritu de los hombres, pero el exceso de recreación los extingue en la vanidad. Tanto las almas ociosas como las personas ociosas se dispersarán. Así como la ociosidad en un estado es madre y nodriza de la división,
y en el cuerpo natural da origen y aumenta muchas enfermedades al debilitar el calor natural. Así también enciende y fomenta muchas imaginaciones livianas e inútiles en el alma, que se distraerían suficientemente si la mente activa se concentrara en una tarea específica. Tan cierto puede aplicarse a nuestra parte más noble lo que se dijo del siervo, que será mala si degenera en pereza en su debida tarea. Mateo 25:26, siervo malo y negligente. Así como las mentes vacías son los sujetos más propicios para las tonterías extravagantes, así también los tiempos vacíos son las estaciones más propicias. Mientras dormimos, tanto el inoportuno enemigo interior como el envidioso adversario exterior tendrán una buena oportunidad para sembrar la cizaña. Mateo 13:25. Mientras que un trabajo constante frustra el intento y desalienta al diablo, pues ve que no tenemos tiempo libre. Por lo tanto, cuando surja algún pecado, redobla tu esfuerzo en tu tarea actual, y la insensata impertinencia se escabullirá de tu corazón ante este desaliento. Tan cierto es en este caso lo que Faraón imaginó falsamente en otro, que cuanto más trabajemos, menos consideraremos las palabras vanas. Éxodo 5:9. Así como la diligencia en nuestros llamamientos previene a Satanás, a veces el Espíritu nos visita y nos llena de santos afectos en momentos como cuando Cristo se apareció a Pedro y a otros discípulos cuando pescaban. Juan 21:3, 4. Y solía manifestar su gracia a los hombres cuando se dedicaban a sus negocios útiles o servicios religiosos. Pero estos impulsos, como podemos observar por el camino, que provienen del Espíritu, no nos desvían del camino, sino que nos ayudan a seguirlo y nos impulsan tanto en el cumplimiento como en el éxito de nuestros deberes. Con este fin, consideren la obra de sus llamamientos como obra de Dios, la cual debe realizarse en obediencia a Él, ya que Él los ha dispuesto para ser útiles en la comunidad. Así, un santo ejercicio de nuestros llamamientos santificaría nuestras mentes y al dotarlas de sólidos negocios, dejaríamos poco espacio para que cualquier araña tejiera sus telarañas. 4. Reverenciad vuestros corazones con la omnisciencia de Dios, especialmente su descubrimiento en el juicio final. Somos muy ateos en cuanto a este atributo, pues aunque se crea teóricamente, en la práctica se niega mayormente. Dios comprende todos nuestros pensamientos a distancia. Salmo 139:2, como conocía a cada criatura que yacía oculta en el caos y la masa indigesta de materia. Dios está en todos nosotros. Efesios 4:6, tanto en nosotros como por encima de nosotros. Sí, en cada rincón, grieta y punto de nuestros corazones. No hay un solo átomo en el espíritu de todos los hombres del mundo que no sea evidente para ese ojo que todo lo ve, que conoce cada una de las cosas que llegan a nuestras mentes. Ezequiel 11:5. Dios conoce tanto el orden como la confusión de las criaturas, y puede describir sus naturalezas una por una, mejor que Adán al nombrarlas. Imagina entonces que oyes el sonido de la trompeta final, que ves el tribunal de Dios establecido, y su omnisciencia llamando a la luz todos los secretos de tu corazón. ¿Acaso la consideración de esto no apaciguaría el ardor de cualquier otra imaginación? Si un pensamiento necio irrumpe, piensa, ¿qué pasaría si Dios, que sabe esto, me llamara a juicio por esta mirada pecaminosa? Di con la iglesia, ¿no investigará Dios esto? Salmo 44:21. Es conveniente, para la gloria de Dios o para nuestro propio beneficio, que cuando venga a indagar en nosotros, encuentre un estercolero tan asqueroso y enjambres de piojos egipcios y ranas arrastrándose por nuestras habitaciones. Si nuestra mente y nuestro corazón estuvieran poseídos por esta verdad sustancial, nos avergonzaría pensar lo que nos avergonzaremos de reconocer en el último día. 5. Vigilen constantemente sus corazones. David desea que Dios ponga guarda a la puerta de sus labios. Salmo 141, 3. Mucho más deberíamos desear que Dios guarde la puerta de nuestros corazones. Debemos tener la gracia vigilando allí especialmente, porque las palabras tienen un freno externo. Pueden deshonrar a una persona y perjudicar sus intereses y crédito. Pero los pensamientos son desconocidos si no son descubiertos por las palabras. Si alguien supiera a qué hora vendría el ladrón a robarle, velaría. Sabemos que tenemos ladrones dentro que nos roban el corazón.
Por lo tanto, cuando están tan cerca, debemos estar alerta ante una sorpresa y con mayor cuidado, porque surgen de forma extraordinariamente repentina y se mueven con rapidez. Nuestras mentes son como escolares ociosos, que corretearán de un lado a otro si el maestro les da la espalda, jugando en lugar de aprender. Vigilemos con rigor nuestros afectos, esas bestias salvajes que llevamos dentro, porque muchas veces obligan al entendimiento a emitir un juicio según su placer, no según su propio sentimiento. Los jóvenes deben estar muy atentos, porque sus fantasías se vigorizan con el ardor juvenil, que enciende un mundo de petardos en un día, al que están sujetos los locos y quienes padecen enfermedades graves debido a la excesiva inflamación de sus cerebros. Y en parte porque no han alcanzado la madurez del conocimiento que generaría y fomentaría mejores pensamientos y descubriría las plausibles pretensiones de los vanos afectos. Hay épocas particulares en las que debemos redoblar la guardia, como cuando existen incentivos que pueden encender alguna corrupción interna. El oficio de Timoteo era exhortar tanto a las mujeres jóvenes como a las mayores, y el apóstol desea que lo haga con toda pureza o castidad. Primera de Timoteo, punto 2. Para que una tentación que lo acecha no tome sus pensamientos y afectos desprevenidos. Dedica más tu diligencia a los momentos de soledad y por la noche, cuando la libertad de los negocios da oportunidad a una imaginación no santificada de conjurar 1000 espíritus malignos. De ahí quizás que el salmista nos diga que Dios lo había probado en la noche y lo había hallado santo. Salmo 17:3. La cueva solitaria manchó de incesto a Lot, quien se había conservado fresco en medio de las lujurias saladas de Sodoma. Génesis 19:30. En malas compañías, donde ocasionalmente podemos ser arrojados, es necesario observar con mayor precisión nuestros corazones, no sea que los vapores corruptos que surgen de ellos como vapores de lagos y minerales, al ser inhalados por nosotros, tiñan nuestros espíritus, o como esas partículas destempladas, que según nos dicen los médicos, exhaladas por personas tísicas, se infiltran en nuestra sangre y nos transmiten un contagio. Y aunque, por encima de toda vigilancia, debemos cuidar y vigilar nuestros corazones, porque de ellos mana la vida. Proverbios 23. Sin embargo, debemos recorrer nuestros sentidos y miembros del cuerpo, como aconseja el sabio allí. La boca, que profiere maldad. Los ojos, que son intermediarios para negociar con el corazón. Y los pies, que son agentes para ejecutar las obras del pecado. Y más bien debemos vigilar nuestros sentidos, porque por naturaleza estamos más dispuestos a seguir sus impulsos, como si hubiéramos tenido un mayor conocimiento y familiaridad con ellos antes de desarrollar el uso de la razón. Además, la mayoría de nuestros pensamientos se infiltran primero por las ventanas de los sentidos. El ojo y el oído privaron a Eva de su justicia original, y el ojo robó a David tanto de su justicia como de su castidad. Si los ojos miran a mujeres extrañas, el corazón proferirá cosas perversas. Proverbios 23:33. Pensamientos perversos brillarán de un ojo que gira. La juerga es habitual donde hay un gobierno negligente. El que no tiene dominio propio es como ciudad derribada y sin murallas. Proverbios 25:28. Donde cualquier ladrón puede entrar y salir a su antojo. 3. El tercer tipo de instrucciones es para controlar los malos pensamientos, cuando se inmiscuyen. Y 1. Examínalos. Examina a menudo tu corazón para ver qué hace, y pídele cuentas a los pensamientos que encuentres que lo invadan. Indaga qué les pasa, cuál es su misión y propósito, de dónde vienen y a dónde se dirigen. David preguntó a su alma la razón de sus pensamientos atribulados. ¿Por qué te turbas, alma mía? Salmo 42:11. Así que pregunta a tu corazón por qué se entretiene en tan malas compañías y con qué autoridad llegan allí. Y no dejes de reprocharlo hasta que lo hayas avergonzado. Somete cada pensamiento a la prueba de la palabra. Asaf tenía pensamientos envidiosos por la prosperidad de los malvados. Salmo 73:2-3, que casi lo hicieron tropezar y lo dejaron de espaldas. Y estos pensamientos habían alimentado el ateísmo, de que a Dios no le importaba mucho si sus mandamientos se cumplían o no, como si Dios hubiera desatado el vínculo entre el deber y la recompensa, y la violación de sus leyes fuera el medio más fácil para una recompensa favorable. Versículo 13.
En vano he purificado mi corazón. Pero al sopesar las cosas en la balanza del santuario, según las santas reglas de la paciencia y la justicia de Dios, versículo 17, ve la brutalidad de sus anteriores presunciones. Versículo 22, tan necio e ignorante era yo, era como una bestia delante de ti. Y en el versículo 25, las mejora para despertar su deseo de Dios y deleitarse en él. Comparemos nuestros pensamientos con las reglas de las Escrituras. Comparar las cosas espirituales con lo espiritual es la manera de comprenderlas. Comparar los pecados espirituales con los mandamientos espirituales es la manera de conocerlos. Y comparar los vicios espirituales con las gracias espirituales es la manera de aborrecerlos. No confíes, pues, en nada que provenga de una fantasía descabellada, ni, sin un examen minucioso, creer en esa facultad por la cual los perros sueñan y los animales realizan sus hazañas naturales. 2. Revístanlos a la primera aparición. Si presentan una señal palpable de pecado, no les concedan el honor de un examen. Si la lepra aparece en sus frentes, exhíbanlos del templo, como hicieron los sacerdotes con Usías, o como David respondió a sus malvados procuradores. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Salmo 119, 115. Aunque no podemos impedir que nos atormenten, sí podemos impedir que se alojen en nosotros. El simple destello de un sentimiento abominable en nuestros corazones es tan insignificante como el color del vino en una copa para un hombre ebrio. Apáguenlos al instante, como apagarían una chispa de fuego en un montón de paja. No debemos tratar con ellos. La resolución de Pablo es un buen ejemplo. No consultar con carne y sangre. Gálatas 1:16. No debatimos si debemos sacudirnos una víbora de las manos. Si es claramente un acto pecaminoso, tratar con ella es un grado de desobediencia. Pues cuestionarla, si debemos amamantarla, es cuestionar si debemos obedecer a Dios o no. Si no saborea las cosas de Dios, no escuchemos sus razones y la felicitemos con la misma indignación que nuestro Salvador, con su discípulo oficioso por su consejo carnal. Quítate de delante de mí, Satanás. Mateo 16, 22, 23. No la disculpemos por ser pequeña. Pequeños vapores pueden condensarse en grandes nubes y obstruir nuestra vista del cielo. Un poco de veneno puede extender su veneno por una gran cantidad de carne. No sabemos cuán grande puede llegar a ser un pequeño movimiento, como un huevo de cocodrilo, ni cuán voraz puede resultar la prole. Si se le da cabida, puede forzar nuestro juicio, arrastrar nuestra voluntad y convertir todos nuestros afectos en un caos. Además, dado que la fantasía es ese poder en nosotros sobre el cual el diablo puede imprimir inmediatamente sus sugestiones, y que desconocemos qué ejército tiene para respaldar cualquier movimiento pecaminoso una vez que se abre la puerta, aplastemos al mocoso a tiempo y lancemos su cabeza por encima del muro para desanimarlo. Pues bien, avergoncémonos de albergar en nuestros pensamientos aquello que nos avergonzaría, si estallara en nuestras palabras o acciones. Por lo tanto, en cuanto lo percibas como vil, escúpelo con detestación, como si hicieras algo que inesperadamente encuentras ingrato a tu paladar. 3. Mejorarlos. Los venenos pueden volverse medicinales. Que los pensamientos sobre viejos pecados provoquen ira y odio. Sentimos escalofríos y una conmoción en la sangre ante el solo recuerdo de una poción amarga que hemos tomado. ¿Por qué no podemos hacer espiritualmente lo que la propia constitución de nuestro cuerpo hace naturalmente al recordar algo repugnante? Los pecados de los romanos eran pasajeros, pero la vergüenza se renovaba cada vez que reflexionaban sobre ellos, de lo cual ahora os avergonzáis. Romanos 6:21. Reaccionaban con detestación en lugar de placer. Así, el resurgir de viejos pecados en nuestra memoria debería ser entretenido con nuestros suspiros, en lugar de con nuestra alegría. También debemos aprovechar la oportunidad para promover otros grados de conversión. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Salmo 119:59. No existe el impulso más infernal, pero podemos despertar algunas chispas en él para avivar nuestro amor a Dios, renovar nuestro arrepentimiento, aumentar nuestra gratitud o avivar nuestra obediencia. ¿Es un impulso blasfemo contra Dios? Te da una justa ocasión para que tu corazón se llene de reverencia hacia su majestad. ¿Es un pensamiento lujurioso?
Abre las compuertas de tu piadosa tristeza y gime por tu pecado original. ¿Es un recuerdo de tu pecado anterior? Deja que te envuelva en las alabanzas de aquel que te libró de él. Es para tentarte a abandonar tu deber. Esfuérzate por ser más celoso en su cumplimiento. ¿Es para alejarte de Dios? Decídete a ser una luz que brille con más claridad en esa oscuridad y deja que te impulse a una mayor adhesión a Él. ¿Son pensamientos envidiosos que te invaden? Que la gratitud sea el fruto de tu gozo, tanto como lo haces, y más de lo que mereces. Deja que los dardos de fuego de Satanás inflamen tu amor en lugar de tu lujuria, y, como un hábil piloto, aprovecha la violencia de los vientos y la furia del mar para avanzar en tu viaje espiritual. Esto es golpear al diablo y a nuestros propios corazones con sus propias armas, quienes tendrán poco valor para luchar con las armas con las que se ven heridos. No hay recuerdo de los peores objetos que no pueda transformarse en humildad y agradecimiento. Como San Pablo nunca pensó en su antigua persecución, sino que se hundió en la humillación y se enalteció en la admiración por las riquezas de la gracia. 4. Continúa resistiéndote si aún te importunan, y no depongas tus armas hasta que se alejen por completo de ti. Como el sabio habla de las palabras del necio, yo también puedo hablar no solo de nuestras fantasías más oscuras, sino también de las más aéreas. El principio de ellas es necedad, pero si se les permite cobrar fuerza, pueden terminar en locura dañina. Eclesiastés 10:13. Por lo tanto, si persisten o retoman sus armas, debemos persistir y retomar nuestro escudo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Efesios 6:16. La resistencia hace huir al diablo y a sus diablillos, pero la paciencia los vuelve insolentes. En una batalla, cuando un bando flaquea y se retira, reanima al enemigo, que ya estaba casi derrotado. Así, estos movimientos serán más vigorosos si perciben que empezamos a flaquear. Ese mandato alentador: resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7 implica no solo comenzar la lucha, sino perseverar en ella hasta que huya. No debemos abandonar el campo de batalla hasta que cesen su insistencia, ni acrecentar su valor con nuestra propia cobardía. 5. Une la súplica a tu oposición. Velad y orad a veces van de la mano. Mateo 26:41. La diligencia y la multitud de nuestros enemigos deberían impulsarnos a velar para no ser sorprendidos, y nuestra propia debilidad y propensión a la presunción deberían impulsarnos a orar para recibir ayuda poderosa. Sed tan frecuentes en la súplica a Dios como ellos lo son en la súplica a vosotros. Así como ellos llaman a vuestro corazón pidiendo ayuda, así también llamad vosotros al cielo. Y tened esto como consuelo. Así como el diablo toma su parte, Cristo tomará la vuestra en el trono de su Padre. El que oró para que el diablo no aventara la fe de Pedro, intercederá para que vuestro corazón no aviente la vuestra. Si las olas os azotan y estáis a punto de hundiros, clamad con Pedro: Maestro, perezco. Y sentiréis su mano levantándoos, y los vientos y las olas reprendidos por él, para que obedecáis. El mismo movimiento de sus corazones hacia el cielo en un momento así es un rechazo del pensamiento que los oprime, y será puesto a su cargo. Cuando alguna de estas moscas zumbadoras los perturbe, o huracanes más violentos sacudan sus mentes, clamen con David: unifica mi corazón para que tema tu nombre. Salmo 86, 11, 12. Y una palabra poderosa pronto silenciará a estos enemigos perturbadores y asentará sus almas en una postura tranquila y de alabanza. 4. Un cuarto tipo de instrucciones se refiere a las buenas intenciones, ya sean naturales, provenientes de un principio de gracia, o infundidas peculiarmente por el Espíritu. Hay efluvios comunes de gracia en una mente renovada, como los hay de pecado en un corazón no regenerado, pues la gracia es un principio tan activo como cualquier otro, por ser una participación de la naturaleza divina. Pero hay otros pensamientos que surgen más allá del pensamiento ordinario, los cuales, como los rayos del sol, evidencian tanto su origen como su esencia. Y en cuanto a estas intenciones en conjunto, tomemos estas breves instrucciones. 1. Recíbanlos y diviértanlos. Así como es nuestra felicidad y también nuestro deber reprimir las malas inclinaciones, también es nuestra miseria y también nuestro pecado extinguir las celestiales.
El fuego extraño debe extinguirse pronto, pero el que desciende del cielo sobre el altar de un alma santa debe mantenerse vivo mediante una meditación vivificante. Cuando un pensamiento santo te asalte repentinamente, sin relación con ningún asunto previo en tu mente, siempre que no sea inoportuno, ni te impida cumplir ningún deber absolutamente necesario, ya sea de tu religión o de tu vocación, recíbelo como un mensajero del cielo, y más aún porque es un extraño. No sabes si puedes acoger a un ángel, sí, a algo más grande que un ángel, incluso al Espíritu Santo. Abran todas las facultades de su alma, como si fueran tubos de órgano, para recibir el aliento de este Espíritu cuando sopla sobre ustedes. Es señal de una armonía entre el corazón y el cielo cuando nos aferramos a las inclinaciones espirituales y las preservamos. No necesitamos detenernos mucho para examinarlos. Se evidencian por su santidad, dulzura y espiritualidad. Podemos distinguirlos con la misma facilidad con que podemos distinguir las plantas exóticas de las que crecen naturalmente en nuestra tierra, o con la misma facilidad con que un paladar, al primer sabor, distingue un vino rico y generoso de un agua turbulenta. Los pensamientos infundidos por el espíritu de adopción no son violentos, tumultuosos ni perturbadores, sino, como él mismo, peticiones suaves y dóciles, impulsos cálidos y santos, que, cuando se abrigan, dejan el alma en un estado de ánimo más humilde, celestial, puro y creyente del que la encontraron. Gálatas 5:22. Resistir al Espíritu Santo es una grave agravación del pecado. Hechos 7:51. Sin embargo, podemos sofocar sus impulsos tanto por negligencia como por oposición, y por ello perder tanto el provecho como el placer que habrían acompañado la celebración. La salvación llegó a la casa y al corazón de Zaqueo, al aceptar la primera propuesta que nuestro Salvador se complació en hacerle. Si la hubiera descuidado, es incierto si se le habría concedido otra. Cuantos más brotes de este tipo se planten y nutran en nosotros, menos espacio tendrán las malas hierbas para arraigarse y dispersar su influencia. Y para tus buenos pensamientos, aliméntalos y manténlos vivos, para que no sean como una llamarada de paja, que nace y muere en el mismo instante. Cuídalos y no los mates, como algunos pájaros matan a sus polluelos al volar demasiado de sus nidos. David mantuvo un legado de pensamientos sanos y buenos. De otra manera, difícilmente habría deseado que Dios los examinara y los conociera, si solo hubieran sido unos pocos destellos débiles en momentos de incertidumbre. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139:23. 2. Provéanlos para los fines a los que naturalmente tienden. No basta con recibirlos superficialmente y evitar sofocarlos, sino que debemos considerar qué afectos son apropiados para despertar, ya sea en la búsqueda de alguna verdad o en el cumplimiento de algún deber. Esos destellos que nos llegan de repente contienen una lección que podemos abrir y aprender. Cuando Pedro, al cantar el gallo, recordó la amonestación de su maestro, pensó en ello y lloró. Marcos 14:72. No solo recibió la chispa, sino que encendió un afecto apropiado, un injerto selecto. Aunque lo cuidemos con mucho cuidado, si no se planta pronto, se marchitará y decepcionará nuestra expectativa del fruto deseado. Nadie carece de algún secreto susurro que lo disuada de algún pecado seductor y atormentador. Dios habla una vez, sí, dos veces, para apartar al hombre de su propósito. Job 33:14 y 17. Como Caín, mediante una voz audible. Génesis 4:7, que, de haber actuado para sofocar el deseo de venganza contra su hermano, habría evitado su muerte, su propia desesperación y su ruina eterna. ¿Tienen ustedes algún deseo de buscar el rostro de Dios, como David? Que su corazón responda: tu rostro, Señor, buscaré. Salmo 27:8. Esta exhortación será más aceptable en un momento como ese, cuando su corazón esté sintonizado con aquel que escudriña las profundidades de Dios. Primera de Corintios 2:10. Conoce su mente, y qué aires le son más placenteros. Que nuestro impulso sea rápido en cualquier deber que el Espíritu nos sugiera, y mientras Él anima nuestros corazones y engrasa nuestras ruedas, realizaremos más en cualquier servicio religioso, y con mayor placer y éxito, que en cualquier otro momento, con todo nuestro arte y trabajo. Pues sus inyecciones son como agua vertida en una bomba para extraer más.
Y así como los impulsos de Satanás no carecen de un cuerpo principal que los secunde, tampoco los del espíritu quedan desatendidos, sin la fuerza suficiente para asistir a quienes los impulsan. Pues bien, no te quedes anclado cuando un nuevo vendaval quiera inflar tus velas. Aprovecha la oportunidad presente. Estas estaciones son a menudo como las influencias de ciertas conjunciones planetarias que, si no se aplican, según la opinión del astrólogo, en el momento, desaparecen y no regresan en muchos siglos. Así, los impulsos del espíritu suelen ser tan determinados que si no se atienden con los afectos adecuados, el tiempo será irrecuperable y las mismas graciosas oportunidades de una dulce relación podrían perderse para siempre, porque Dios no permitirá que su Espíritu Santo sea deshonrado por estar siempre en pugna con el hombre obstinado. Génesis 6:3. Cuando Judas descuidó el anuncio de nuestro Salvador, Juan 13:21, el diablo entra rápidamente y lo apresura a ejecutar su proyecto traidor, y nunca encuentra después ningún movimiento que no fuera el de su nuevo amo. Y eso es eternamente fatal tanto para su cuerpo como para su alma. 3. Recuérdalos, si es posible, para que te ayuden en tu meditación matutina, para que, como pequeños arroyos que surgen de varios manantiales, se unan en un solo cauce y formen una corriente más útil. Los buenos pensamientos dispersos que surjan, aunque provengan de diversas ocasiones y tiendan a caminos diversos, ponlos al servicio de esa verdad a la que has encomendado el gobierno de tu mente ese día, como los alguaciles, en un momento de asuntos importantes para el rey, reclutan a hombres que se dedican a sus asuntos honestos y legítimos y los obligan a unirse en un mismo servicio público. Muchas miradas casuales, como se mencionó antes, servirán tanto para fijar como para ilustrar tu propuesta matutina. Pero si se trata de una inyección extraordinaria y no puede relacionarse con tu tesis establecida, síguela y deja que tus pensamientos fluyan a donde te lleve. Un tema propuesto por el espíritu es mejor que uno de nuestra propia elección. Mandre 4. Anoten la más selecta. Quizás tengamos ocasión de recordarlas en otra ocasión, ya sea como consuelo en algún momento de tentación o como guía en alguna emergencia repentina, pero siempre como compromisos persuasivos para nuestro deber necesario. Así, pueden permanecer a nuestro lado para un uso posterior, como dinero en nuestra cartera, ya que María guardaba y meditaba las breves palabras de nuestro Salvador en su corazón. Lucas 2:19, 51. Recogiéndolas y acomodándolas, por así decirlo, en su libro de notas. ¿Por qué no deberíamos también preservar los susurros de ese espíritu, que recibe de la misma boca y mano lo que nos habla y nos muestra? Juan 16:13-14. Es una lástima que el polvo y las limaduras de metales más selectos, que una vez se fundirían en una masa, se pierdan en un montón de pensamientos turbios. Si no los recordamos, sino que, como niños, nos cautiva su novedad más que su sustancia, y, como los oyentes de Juan Bautista, nos regocijamos en su luz solo por un tiempo. Juan 5:35. Esto desalentará al espíritu de enviar más. Y entonces nuestros corazones quedarán vacíos y sabremos quién está listo para aplaudir sus enjambres y legiones infernales. Pero, hagamos lo que hagamos, Dios registrará nuestros buenos pensamientos como excusas si los mejoramos, como acusadores si los rechazamos. Y así como notó las veces que se le apareció a Salomón, Primera de Reyes 11:9, también notará las veces que su espíritu se nos ha aparecido y anotará cada petición que se nos haya hecho, para que sean testigos de sus esfuerzos por nuestro bien y de nuestra propia voluntad. 5. Respaldémoslos con exclamaciones. Estén nuestros corazones dispuestos a recibir cada don del cielo con un gesto, ya que es ingratitud recibir un regalo sin corresponder al benefactor. Así como Dios convierte sus pensamientos en promesas, transformemos nuestros pensamientos en oraciones, y ya que su atención nos irradia, reflejémosla en agradecimiento por el don y con fervor, por la continuidad y el aumento de tales impresiones. Como David oró para que Dios no le quitara su Espíritu Santo a quien lo había inspirado con sus resoluciones penitenciales. Salmo 51:11. ¿Con qué propósito desciende el Espíritu Santo sobre nosotros, sino para declararnos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente? Primera de Corintios 2:12.
¿Y es justo que escuchemos tal declaración sin una rápida reflexión? Puesto que el Consolador debe recordarnos lo que Cristo dijo e hizo. Juan 14:26. Debe ser con el mismo fin por el cual Él lo dijo y lo realizó: acercarnos a Dios. Por lo tanto, cuando el Espíritu renueva en nuestras mentes una verdad del Evangelio, convirtámosla en una súplica presente y recordemos las promesas de Dios, así como el Espíritu nos recuerda las verdades divinas. No debemos dudar de un rico fruto de la aplicación en tales momentos, ya que, sin duda, las impresiones que el Espíritu imprime en nosotros son tan conformes a la voluntad de Dios como las intercesiones que hace por nosotros. Romanos 8:27. Por lo tanto, cuando un pensamiento santo se apodere de nuestras almas, la mejor manera de recibirlo será permitir que nuestros corazones se enciendan de inmediato e imitar con ardiente devoción al profeta real, tal como lo ha presentado ante nuestras manos. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, guarda esto para siempre en la imaginación de tu siervo, y prepara mi corazón para ti. Primera de Crónicas 29:18. Esto animará a Dios a enviar más huéspedes como este a nuestros corazones, y al recibirlos con cariño, adquiriremos el hábito de pensar bien y también una base espiritual. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.